Llegó el turno de la chica derecha. Hasta ahora, ¿no? Por el momento. Vamos a ver qué pasa después de las hamburguesas. Llegó el momento de Ana Gadi con su columna, ¿sí?, de biología pop, de la mano de En Verde Palpitar. ¿Cómo estás, Ana? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, todo bien. De ecología vamos a hablar en este momento. Vamos a hablar de ecología, de algunos términos que resuenan, ¿no?, en la sociedad en relación a la ecología y de algunos organismos que en Argentina, y más particularmente en La Plata, tienen que ver con la sustentabilidad y con la promoción de la conciencia ambiental. Bien. Ajá. Bueno, en principio, la propuesta es plantear qué es la ecología. De tanto que se utiliza el término desde lo que es el conocimiento científico, la ecología se define como el conjunto de relaciones entre las distintas especies de animales, plantas, hongos y pequeños organismos, cómo estas especies se vinculan entre sí y cómo se relacionan con los componentes no vivos del entorno, que tienen que ver con las cuestiones climáticas, ¿no? Temperatura, humedad, precipitaciones, radiación solar, con características del suelo, con las características geográficas. Entonces, todas esas relaciones, digamos, que son bastante complejas, hacen a lo que se estudia desde la ecología. Ajá. Concretamente, Sí. sí, acá en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, que es donde yo estudié mi licenciatura en biología, yo hice la orientación zoología, pero está la orientación ecología. Y entonces, quizás para el que se pregunte un poco cuál es la incumbencia de un ecólogo, tenemos que contarles que investiga cómo son las relaciones entre poblaciones y entre comunidades, ¿bien? Sí. Y, digamos, cómo esas dinámicas influyen en cuestiones de conservación de áreas protegidas, ¿bien? Cómo impacta la actividad del hombre, por ejemplo, desde la minería, desde la agricultura, desde la producción ganadera, desde el uso y el manejo de los cuerpos de agua, digo, tanto cuerpos de agua dulce como ocurre con los recursos marinos. Bien, entonces desde la investigación, desde la docencia y ya más la ecología aplicada, la sociedad científica que en Argentina vincula a los ecólogos es la Asociación Argentina de Ecología. Asociación Argentina de Ecología. Sí, para los que estén interesados pueden googlearlo y ahí tienen como sus publicaciones y los organismos que están vinculados. Está bien. Bien, y como a los que venimos de las ciencias naturales siempre nos gusta ponerle nombres a las cosas y saber qué significan. Nombres raros Y también, nombres ¿no? raros, exacto. ¿Qué significa? Ecología es un término que fue implementado por Haeckel, que fue un naturalista y un filósofo alemán de mediados del siglo XIX, que propuso este término que deriva de dos vocablos griegos, oikos, o sea, eco deriva de oikos, que significa hogar, Hogar. y logía de logos, que significa conocimiento. Entonces, Conocer el hogar, conocer la casa. estudio, conocimiento, y tiene que ver con eso, con conocer el ambiente que habitamos, ¿no? Y en esa cuestión de conocer, digamos, todo lo que, sobre lo que uno toma conocimiento, tiene la posibilidad de tener una valoración distinta sobre eso. Sí. Comprender, digamos, la cuestión, la complejidad de cómo funcionan las cosas, la riqueza de biodiversidad que puede tener un lugar, la sensibilidad que tienen los ambientes a la actividad humana. Por eso, digamos, es tan importante la concientización y la divulgación de todas estas cuestiones en la comunidad en general, Sí. ¿no? Al público en general. Entonces, en este sentido de hogar y de forjar una idea de pertenencia con nuestra madre tierra y esta noción de pertenencia y de
también de poder identificar qué responsabilidad tenemos con nuestras acciones cotidianas sobre el ambiente, fue que la Organización de las Naciones Unidas promovió que el 1 de noviembre, este 1 de noviembre que pasó, sea elegido o se conmemore el Día Mundial de la Ecología. Bien. El 1 de noviembre, o sea, hace 3 días. Exactamente por eso traemos esta temática hoy. Y bueno, en un contexto, digamos, en un contexto mundial, digamos, muy conflictuado respecto al manejo de los recursos naturales, debido a la sobreexplotación de los mismos, a las cuestiones de, digamos, de cómo los modelos económicos, que son como sumamente extractivistas y muy poco considerados con el ambiente, generan un impacto muy grande respecto de la contaminación del suelo, del agua, del aire, respecto del modo de producir los alimentos. Sí, una sociedad de consumo que quiere que todo el tiempo estés desechando un montón de cosas. Por ejemplo, hoy pensaba en los artefactos que nos sirven 2 años nomás, ¿no? Y los tenemos que renovar. Es una sociedad de, como digo, de consumo que quiere que vos estés consumiendo y desechando todo el tiempo y sin pensar en el daño que eso le puede hacer al medio ambiente, ¿no? Exactamente. Y de qué manera vas a descartar lo que descartás, ¿no? Y qué impacto va a tener eso en el ambiente. Bien, y con todas estas cuestiones, digo, de este consumo, de las modificaciones sobre el ambiente, de cómo eso impacta también a nivel local, a nivel regional y a nivel global en los cambios que se dan en el clima. Eso también influye sobre la diversidad de especies, cómo toleran esas especies, las poblaciones de especies en distintos lugares, cómo se adaptan o cómo sufren esos cambios de hábitats. Y ni que hablar, digamos, todas las cuestiones de conflictos que se generan, todas las zonas de violencia y de guerra que hay en un montón de lugares donde se obtienen distintos tipos de recursos y donde hay segregación de comunidades indígenas, comunidades campesinas. Bueno, esto es un tema como muy sensible y que no nos escapa a nosotros como país también, son problemáticas que, digamos, súper presentes. Más en países subdesarrollados. Totalmente. En mi pueblo, yo soy del sur, en mi pueblo por lo general llovía muy poquito, ¿viste? Es como una lluvia tranquila. Estos últimos años, la lluvia en verano es torrencial a tal punto de que cae granizo. Jamás había visto granizo yo en mi pueblo, ahora está cayendo granizo, o sea, un cambio terrible de clima, que también, bueno, afecta a diversas especies, etcétera. Y bueno, yo también vivo cerca, o sea, la parte del sur, cerca de Cholila, que es un territorio que se incendiaron creo que 30.000 hectáreas, matando vegetación, animales, qué sé yo, y yo creo que eso influyó mucho, porque después de ese incendio tan gigantesco, fue que cambió tan radicalmente el clima, a tal punto de que, te digo, lluvias torrenciales en un lugar donde no había. Claro. Y bueno, nieve en un momento tampoco estaba cayendo en los inviernos, y recién este invierno hubo una nieve que hasta, mira, hace 2 o 3 días me habían dicho que nevó en Bariloche y en las partes altas de los cerros de allá. O sea, una cosa que es noviembre, chicos. Sí. O sea, es como una cosa que ya no se está entendiendo qué es lo que está pasando. Sí, hay toda una cuestión de tropicalización del clima en lugares donde se caracterizan por ser ni húmedos ni cálidos, que provoca, digamos, modificaciones muy importantes en la dinámica del ambiente, ¿no? En relación a esto, ¿no? Hablamos un poco de la ecología como disciplina, como área del conocimiento y área, digamos, de investigación y aplicada a la posibilidad de poder abordar problemáticas ambientales y ofrecer algún tipo de manejo adecuado de las situaciones, de los recursos, etcétera. Y en una dimensión, digamos, más social, más comunitaria, también normalmente nos referimos a la ecología desde una perspectiva más ambientalista, ¿no? Más relacionada con el activismo social, político, con lo que también escuchamos como ecologismo. Sí. Y donde están involucrados un montón de actores sociales, digamos, la comunidad y gente
de disciplinas muy distintas, como pueden ser la abogacía, no sé, la sociología, el periodismo, digamos, un abordaje interdisciplinar y mucho más amplio y con otros ribetes también, Sí, ideológicos, mucho ¿no? Más completo y más complejo. Más complejo, claro, exactamente. Que antes no se veía. No, Antes y, era muy de cada ciencia, ¿no? claro, de cada ciencia y a su vez que la misma ciudadanía empieza a tomar, digamos, bueno, esto ya desde hace muchos años, estimo yo que desde los 60 en adelante, a tomar postura por su propio territorio, ¿no? Según una ONG que estuve ahí chequeando unos datos en internet, esta ONG se llama Global Witness, en el año 2000, o sea, a lo largo del año pasado, por cuestiones así en zonas de conflictos ambiental, fueron asesinados 200 activistas ambientales en 24 países, la mayoría en países pobres o en vías de desarrollo. El 60% de esas personas que fueron asesinadas proceden de países de América Latina. Un caso que resonó mucho fue el de la activista hondureña Berta Cáceres, no sé si lo recuerdan, que a principios del año pasado fue asesinada. Ella fue una líder indígena porque tenía raíces indígenas. También, digamos, militaba, digamos, por el feminismo, pero internacionalmente ella fue una figura reconocida y premiada por su actividad ambientalista. Bueno, nada, esto para un poco tomar dimensión igualmente de todo lo que debe pasar y que uno no llega a enterarse. Que no sabe, ¿no? Exactamente. Porque va a depender de los medios si los quieren, si venden o no venden sí, la noticia. Tal cual, tal cual. En Argentina tenemos la Red Nacional de Acción Ecologista, que fue creada en el año 84, y bueno, para los que estén interesados pueden chequear su página web. En el año 84, hace 23 años. No, 33 años. 33 años, claro. Sí. Estaba, saqué mal la cuenta, pensé que tenía 23. Se complicó. Te querés sacar años a toda costa. No me cerraba las cuentas ni un pedo. Y en relación a lo que ella decía, ¿no? Digamos, lo que se vive es un cambio de paradigma respecto de los modelos económicos. Lo que vos decías, esto compro, descarto y tiro, chau, y no importa lo que pase con el residuo. Esto, digamos, esa concepción de consumo que responde, digamos, al modelo capitalista, esto de extraigo recursos, fabrico, consumo y descarto. Y no importa qué pasa con los residuos de la producción ni con los residuos del consumo. Digamos, todo lo que se está atendiendo ahora en la industria moderna y en la gestión consciente implica cambiar una mentalidad, una economía circular, que es una analogía con cómo la materia y la energía en los sistemas naturales, en los ecosistemas, circulan cíclicamente, cómo todo se recicla. Entonces, lo que en una industria puede ser un residuo, para otra puede ser un insumo. ¿Bien? Hoy hablábamos de China. China es un gran comprador de basura. Compra la basura de Estados Unidos, por ejemplo, se va a los buques, obtiene materiales, los procesa de nuevo, fabrica piezas, por ejemplo, tecnológicas para celulares, para productos más que todo electrónicos, y se los vuelve a vender, ¿sí? Como piezas. Por ejemplo, China tiene ese proceso. Bueno, fantástico. Después se pueden fijar también en internet, hay una ciudad de Alemania que ¿sabes qué hace? Es un pueblito muy chiquitito. Con la basura de los mismos ciudadanos reciclan y por un proceso con todo eso hacen energía nuevamente. Claro. Entonces, Sí. las luces de todas las calles se hace con la misma basura. Así que sean conscientes, la gente tiene que ser un poco consciente que por ahí, para lo que a vos no te sirve, es muy importante para otras personas. Es un pueblo muy pequeño que año tras año están tratando de
llevarlo a diferentes lugares. Obviamente es una inversión, es muy costoso este tipo de procesos, pero bueno, pueblo por pueblo, cada vez más creciendo. Pero vos imaginate, aparte, chapó, ¿no? Para esa gente que piensa, que quiere proyectar en un futuro, ¿no? Que vos estás hablando con el tema de la ecología y todo, es mirar y cuidar nuestro futuro, nuestros hijos, y es las cosas que nosotros le vamos a dejar a los demás, ¿no? También en Alemania, Sí. igual te interrumpo, ¿no? Sí, Justo me estaba acordando, en Alemania hay un pueblo, no sé si no es el mismo, que le vende la energía que produce a la terminal eléctrica. O sea, es mismo Claro. que la misma casa que yo, por ejemplo, en mi casa, la energía que tengo, el superávit de energía que tengo, se lo vendo a Delap. claro. Me entra como crédito en la siguiente factura, digamos, ¿no? Como un descuento. Pero ya, digamos que es al revés el proceso. Claro, vos Lo que obtenés producen una ellos- ganancia por lo que no por lo Exactamente, y subutilizado. se lo pasás a la terminal lo redistribuye de nuevo en lugares donde le hace falta. Claro. Sí, digamos, emprendimientos, digamos, que están bastante como en boga ahora, por ejemplo, con el hecho de aprovechar residuos domésticos o de industrias o de restaurantes, el tema de la transformación del aceite vegetal usado en biodiesel, por ejemplo. Y en relación a esto que vos decías, en un momento mencionaste la familia o los chicos, digamos, esta cuestión de lo importante que es incorporar, y que esto uno lo observa claramente cuando hablas con nenes chiquitos que están en el jardín de infantes o en la primaria, ¿no? La educación ambiental en este sentido es clave porque es un momento ahí de incorporación de nociones que ya las vas a trasladar a tus prácticas de adulto. El tema es que todo esto, digamos, esté efectivamente acompañado por acciones que desde la gestión ambiental de los organismos públicos realmente, digamos, sean contundentes en este sentido, transparentes, Políticas reales, ¿no? claro, y que se pueda garantizar, digamos, una trazabilidad también, ¿no? Porque que la gente vea que efectivamente sus buenas prácticas y su esfuerzo Se vean reflejadas. exacto, se traduzcan en hechos concretos, ¿no? Bien, bueno, para un poco ir terminando, quería comentarles sobre algunos organismos que acá en La Plata, digamos, tienen influencia en estas cuestiones de cuidado del ambiente y que convocan a la ciudadanía a la participación ciudadana en diversos modos. Por ejemplo, la Municipalidad de La Plata, a través de su agencia ambiental, digamos, tiene una casa ecológica en el bosque, Sí. que está buenísima, es un centro de interpretación y educación ambiental, que a su vez está planteado, digamos, desde un lugar muy didáctico y hacen visitas guiadas, tal cual, y realmente vale la pena conocerlo. Bien, acá tenemos la suma del turismo, Ya genial. está anotando para hablar la semana que viene de eso. Total. Sí, buenísimo. Después, algunos proyectos que derivan de facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Tenemos la planta piloto multipropósito, que es un proyecto conjunto derivado de las facultades exactas y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia, que es una planta donde se realiza el reciclado de pilas. Esto está en Gonet. Cualquier cosa me escriben a la página en Verde Palpitar y paso datos más Yo siempre específicos. tuve la duda de qué hago con la pila, porque me da como cierta culpa, porque no es cualquier tipo de desecho, ¿no? Es como algo que está Sí. cargado, no sé. Es como que- fortísimo. Sí, Sí. sí, Sí, sí. mercurio. Es complejo porque tiene muchos minerales, es muy tóxico y si quieren podemos preparar una columna especialmente favor. con el manejo de ciertos residuos así muy cotidianos y Mira, hace 2 años me acuerdo que yo estaba pasando por nuestra queridísima Plaza Moreno y había una publicidad del OPDS, viste que estuvimos hablando Sí. afuera, UPDS es Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. Se encarga, por supuesto, de todo lo que estás hablando vos y además se encarga de todo lo que son reservas naturales, todo lo que está declarado patrimonio en lo que sería la provincia de Buenos Aires. Yo salía muy tranquila, solcito, saliendo a la Plaza Moreno y de repente había un cartel que decía, te cambio una pila por un plantín. Entonces llevaron todos lo que era celulares, que eran para tirar, que no servían, o pilas, y la gente del OPDS te daba un plantín, te daba una plantita.
No sabés la cantidad de gente que había. Copado. Pero buenísimo. Entonces, obviamente también era como la magia del concepto, te cambio esto y te damos vida, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que tenemos que empezar a cuidar eso. Está buenísimo lo que estás contando, la verdad me encanta. Aparte, ahora afuera le voy a pedir que me tire más data porque Sí, me obvio. encanta. Es muy importante. Y yo siempre digo, caminamos en la calle y aprendemos directamente, ¿no? Yo siempre veo los nenes, como vos estamos hablando de la educación. Mamá, juntá el papel. ¿Me vas a decir que nunca lo vieron, chicos? Muchas veces pasa que a veces los chicos terminan enseñándoles Es al revés, claro, a sí, los sí, adultos por esto totalmente. de la educación que estabas hablando vos. Sí, tal cual. Totalmente. Tal cual. Sí, sí. No, realmente hay una conciencia, creo, en la ciudadanía que quizás está subestimada, que no está aprovechada en su mejor grado. Por ejemplo, con mi emprendimiento en Verde Palpitar, yo diseño regalos ecológicos sustentables que están hechos con materiales reutilizados. Claro. Y convoco a mis clientes y a mis seguidores a colaborar con ciertos materiales y bueno, de tanto en tanto hago algún sorteo, regalo algún producto y realmente a la gente a veces hasta me trae cosas que no tienen nada que ver con lo que yo pido, pero que tiene que ver con que les da como culpa descartar eso y que no tengo un Claro, uso. Ahí te das cuenta Claro. de que hay una motivación importante. Tal cual. Bien, después otro proyecto muy interesante es de la Facultad de Informática, también de la UNLP. El proyecto se llama iBasura y lo que hacen ellos es recibir equipamiento informático en desuso, lo reparan y lo donan a colegios. Está buenísimo. Esto está en Tolosa. Sí. la Yo he sede. llevado computadoras viejas ahí, los chicos la reciclan de Sí. nuevo, las arreglan, cargan de vuelta los sistemas y después la reparten en colegios donde hace falta. Sí, está muy bueno, la verdad que sí. Luego, bueno, la misma universidad tiene un programa que se llama Recuperamos y que trabajan asociados con la Asociación Nuevo Ambiente, que es también una organización ambientalista que tiene injerencia en La Plata, en Ensenada y en Berisso. Esto, bueno, son algunos de los proyectos. Algunos. Después, el Hospital de Niños y la Fundación Creando Lazos, que es una fundación para la atención integral de chicos con problemas oncológicos. Por ejemplo, tienen campañas de recolección de tapitas, digamos. Es distintas maneras ahí de generar recursos también a través del reciclado. Bueno, con esto vamos cerrando. Bueno, quería agradecer a dos amigos de la Facultad de Ciencias Naturales, Jeremías Puentes, que es ecólogo, y Analía Zurita, bueno, que está orientado hacia la gestión ambiental y que ellos me estuvieron ahí pasando algunos datos para esta columna. Saludar a mi familia que me está escuchando, a Mariano también. Y bueno, un aviso parroquial, ya que estamos. El sábado próximo en Mute, Sí. bien, en Mute La Plata, bueno, va a estar el evento Mute Design y ahí, bueno, voy a estar participando con el stand en Verde Palpitar.